Hola, mucho gusto verlos otra vez. Soy Sergio Méndez, director general de BlackRock México. Es un gusto para mí estar en este encuentro el día de hoy, un encuentro yo creo que muy especial, ¿no? Tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a Francisco Pérez González, ¿no? Francisco es profesor de finanzas y director general de la División Académica de Negocios del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, ¿no? ¿Cómo se llama? En la Ciudad de México, y además investigador asociado del National Bureau, perdón, de Economic Research en Cambridge, Massachusetts. Francisco, muchas gracias, bienvenido. Sergio, muchísimas gracias por la oportunidad. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, Francisco. A ver, yo creo que vamos directamente a un punto que es lo primero que yo creo que llama la atención para conocerte un poco más, Francisco, ¿no? Claramente eres poblano, y digo claramente por muchas situaciones, pero además de todo vienes justamente de la Sierra de Puebla, del norte. Entiendo. Entonces, en ese sentido, ¿qué despierta para Francisco Pérez, un chavo de 17, 18 años, de repente decir, me voy a la Ciudad de México a estudiar economía? Bueno, yo te diría que la historia a lo mejor empieza antes, pero primero que nada orgullosamente de la Sierra Norte, de la Perla de la Sierra, de Ciutlán, Puebla. Pero yo creo que la historia empieza antes, es la influencia de mis padres, de mis tíos, de querer contribuir a que México sea mejor. Y desde mi perspectiva, a lo mejor como alguien de provincia, pensar en que la gente que toma las decisiones, que tiene influencia, tenía, en mi época veía yo que tenían dos perfiles muy claros en la política pública, abogados, economistas. Yo no sabía qué era eso y mi padre me ayudó a tomar esa decisión. Fue un poco el corazón de saber que quiero contribuir de alguna manera. No sabía cómo, Ajá. y eso fue lo que me trae a la Ciudad de México. Y dime una cosa, ya que decides venir a la Ciudad de México, tu llegada, o sea, tu cambio, ¿no? Ahora sí que veniendo de Teciutlán, ¿no? A la Ciudad de México, un estudiante en una universidad nueva, con poca gente conocida o sin gente conocida, ¿qué fue? ¿Qué aprendiste? ¿Qué viste, Francisco? Bueno, yo ahí, una historia que me gusta contar es que yo he vivido en 30 casas diferentes a lo largo de mi vida, entonces me he cambiado muchísimas veces, pero yo creo que el cambio más difícil en mi vida fue el cambio a la Ciudad de México. El que pues eres de fuera, el que la gente te dice, tú no eres de aquí, y uno se voltea y dice, bueno, ¿cómo saben, no? Y fue este cambio, llegar a la Ciudad de México, yo entré al ITAM, no conocía una sola persona, no había un estudiante, no había un profesor, pero llegar con ganas de aprender, con ganas de crecer, y realmente pues para mí la experiencia universitaria, pero la experiencia también de la Ciudad de México fue totalmente transformadora. Y de ahí terminando la carrera en el ITAM, ¿no? Te fuiste a Cambridge, a Massachusetts, a estudiar. Fuiste a Harvard. Hice mi doctorado, maestría y doctorado en Harvard, En correcto. Harvard. Ok. Y entonces en ese camino también, ya que decidiste estudiar economía, ¿en dónde viene el gusto por las finanzas, Francisco? O sea, porque también la economía pues, es tan amplia como querramos, ¿no? Pero especializarte en finanzas. Eh, una clase de economía donde me enseñaron qué era el sector financiero. Y como concepto, nuevamente piensa en un niño, un joven que tiene la inquietud de que México funcione mejor. El concepto del sector financiero, este lugar mágico donde llevas el dinero de donde hay a donde debe de estar, o el lugar donde el dinero puede tener el mayor impacto en la sociedad, se me hizo fabuloso. Entonces me puedo regresar a mis cartas de la solicitud de admisión al doctorado y justo esto. Yo quiero contribuir a entender el funcionamiento de los mercados financieros en países emergentes, tales como México, porque creo que tiene un potencial de transformación bárbaro. Y nuevamente es como el liberar el poder de los recursos para poderlos usar de una manera más eficiente. Y luego, déjame aceptarlo, clase de inversiones, el entender que alguien que no necesariamente tenía dinero podía tener un patrimonio. Y la primera clase donde entendí el interés compuesto, yo salí y toda la tarde estuve haciendo números en términos de cuánto tenía que ahorrar, a qué tasa, para poder tener lo que yo pensaba que era un patrimonio. Y me puse un objetivo. Y aquí creo que me conoces, pero me vas a conocer Claro, más. claro. Me puse un objetivo para los 40 años. La locura de esto es que lo logré. Increíble.
Increíble. Pero entonces ahí, Francisco, yo creo que, a ver, ahorita la verdad es que ahora sí que en este hilo que estás platicando, ¿no? Hay varias cosas que me gustaría rescatar, ¿no? El primero yo creo que es justamente el hecho de cómo conectar. No siempre hablamos mucho en este podcast y en general, digo, y me has oído hablar de la función social que tienen las inversiones. ¿Cómo conectamos el ahorro con los mercados de capitales? ¿No? Que es algo, ¿no? que realmente creo que es algo que nosotros, o sea, como profesionales, estamos trabajando todo el tiempo, ¿no? México es una economía que en las Afores tiene 20 puntos de ahorro interno del PIB, ¿no? Y que si bien están conectados a los mercados de capitales, podrían estar mucho mejor conectados para que realmente sean un potenciador, por decir así, ¿cómo se llama?, de crecimiento económico en México. Francisco, ¿qué opinas? De justamente de esta conexión, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo intentar seguir con eso, Francisco? Bueno, tu pregunta tiene muchísimas aristas. Si tuviera la respuesta, probablemente Claramente. ya no estaríamos aquí, ya lo hubiéramos implementado. Pero a ver, déjame empezar por mi área de expertise. Yo soy educador. Creo que lo primero es hacerlo funcionar a nivel individual, luego pensar en cómo se puede funcionar a nivel corporativo y luego a nivel social. Y cualquier cambio que está descentralizado, que empieza en las personas, que empieza en las empresas, va a ser mucho más potente y robusto que si viene del planeador central, que se iluminó y ya lo logra. Yo te diría que un gran reto que tenemos con los ahorradores, de pasar de tener ahorro, que lo tengo abajo del colchón, que lo tengo en las comunidades rurales, hay que decirlo, también se ahorra en animales, tengo un puerco, tengo un ave, y a nivel... yo hice un ejercicio recientemente con mis estudiantes preguntándole a los papás cómo ahorran, y muchos pues ahorran comprando dólares, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Que son cosas que no necesariamente, como sabemos, no son óptimas, pero la gente lo sigue haciendo. Pero entonces lo primero es pues, tener una cultura del ahorro, pero una de las cosas que veo que es muy importante a nivel personal es entender el propósito del ahorro. Y el propósito te dices, bueno, ¿para qué? Entonces, ¿por qué voy a dejar de gastarme el dinero, de la fiesta, de pasármela bien, para poner el dinero hacia el servicio del futuro? Y aquí yo te diría que teniendo una lógica del por qué, se vuelve mucho más poderoso, y teniendo un objetivo emocional y racional, te permite que las personas puedan ahorrar de una manera práctica. Déjame ponerte un ejemplo a nivel personal. Ujú. Cuando yo en mi casa con mi esposa hablamos del ahorro, y yo soy una persona que ha ahorrado siempre, hablábamos del tema de ahorrar para la educación de los hijos. Para eso siempre había apoyo infinito. Entonces, si tienes muy claro que lo quieres hacer para una cosa en particular, es mucho más poderoso. El tener los objetivos de corto, mediano plazo y largo plazo lo hace que las cosas funcionen mejor. Ahora, si empieza a funcionar para las personas, si la gente empieza a ver que el ahorro trabaja para ellos, en esa medida, más personas van a poder que esto se replica. En la medida que las empresas también utilizan los recursos para crear oportunidades de trabajo, y la gente ve que hay una liga entre sus ahorros y la creación de empleo y prosperidad de las empresas, naturalmente hay una cultura de coparticipación. O sea, una de las cosas que vives en Estados Unidos es que el americano lo ve muy bien, el ahorrar para que las empresas generen riquezas. A mí me tocó vivir 7 años en Silicon Valley, y la gente ve un coche caro y dice, seguro es un emprendedor, seguro creó algo valioso. Y no necesariamente en nuestras sociedades tenemos esta idea de que cuando vemos riqueza es algo bien habido, bien hecho. Entonces, creo que parte de este reto es el ahorro que tenga su función, que la gente lo vea, y luego también a nivel social escalarlo, ¿no? Y ahí pues entra la política pública. No soy, soy menos experto en temas de política pública, más en temas de educación, más en temas corporativos, pero parte de la respuesta es tratar de entender los objetivos, que estos no sea una caja negra, que no sabes a dónde van los recursos, que tengan un objetivo claro y que eso tenga beneficios claros.
Y ahí, Francisco, creo que algo que mencionabas muy interesante es algo que hablamos mucho justamente con tus inversionistas. Dos cosas, ¿no? Primero, hay una diferencia entre un ahorrador y un inversionista, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? La verdad es que un ahorrador quizás sea alguien que todavía no da el paso, por ejemplo, a un tema que es clave en las inversiones, que es la diversificación, ¿no? O sea, realmente ahorita decías, ¿no? Pues mucha gente ahorra en dólares. Bueno, es un portafolio no diversificado. No necesariamente es óptimo. Cuando uno ve los números, por ejemplo, que es lo más público que tenemos, de las Afores, ¿no? Te das cuenta que casi la mitad del valor de las Afores es rendimientos en 25 años o en 26, no me acuerdo ahorita cuántos realmente tienen, ¿no? Y el poder de la capitalización, ¿no? Creo que eso es algo que es que es muy importante y que viene de la mano con lo que decías acerca de la cultura financiera. Y algo que me gustaría preguntarte es, en tu ejemplo personal, diste algo muy importante al momento de decidir ahorrar o invertir, que es el propósito, ¿no? O sea, como definir qué es lo que quieres, ¿no, Francisco? Como persona. Totalmente. Ahora, yo te diría que entiendo las categorías que estás formando. Yo lo que creo es que todos somos inversionistas. Ciertamente el ahorrador que no invierte bien es un inversionista, pero es un inversionista, yo te diría que es un... A mí me gusta hablar de la educación, de los negocios como deporte, Ok, como ok. algo que todo mundo puede entender. De acuerdo. Y habrá deportistas de alto rendimiento o deportistas que están empezando su entrenamiento. De acuerdo. Y entonces el reto es cómo enseñamos a que la gente entienda el poder de la diversificación. Es una de las cosas, en economía hablamos que no hay nada gratis. De las pocas cosas gratis que hay en la vida, pues es el que tú puedes coger dos activos que tienen el mismo rendimiento esperado, pero si no están perfectamente correlacionados, te van a reducir el riesgo, ¿no? Totalmente. Pero eso mucha gente no lo entiende. Otro ejemplo similar al que tú mencionas es mucha gente invierte en bienes y raíces Ujú, y ve, no, pues el terreno está barato, lo compro. ujú. Pero compra otro terreno y luego compra otro terreno y es un inversionista en bienes raíces, pero nunca se hace la pregunta de cuál es la correlación, cuál es la relación entre estas dos Entre los dos variables. terrenos, ¿no? Uno Sí, en la Benito Juárez u otro en el Álvaro Obregón no necesariamente están descorrelacionados, ¿no? es correcto. Y parte es esta cultura de ir haciéndolo relevante, porque ciertamente es algo que la gente dice, los bienes raíces nunca caen. Pero creo que aquí es parte de la labor de educación que nosotros tenemos que hacer, que es métete a estudiar. Y claro que caen. Y han caído en México, en comunidades donde ha habido violencia, y han caído en Estados Unidos, en Detroit, después de la caída De los sector del automotriz. sector automotriz, Ujú. y sube y baja en ciertos sectores, y se vuelve muy riesgoso. Y si coincide cuando tú tienes que pagar para tu retiro, Ujú. pues puede ser un golpe tremendo. Ahorita, ahí acabas de tocar otro tema muy importante que es justamente, en inglés se le diría el mark to market, ¿no? Tú si tienes una cuenta de inversiones en algún vehículo, puedes entrar a tu app o a tu banco y verla a diario si ganaste o perdiste. En un terreno no. Pero puede ser que si tú hicieras ese seguimiento diario, vas a ver momentos en los cuales tu terreno perdió valor, porque quizá ese día hubo una manifestación y hubo mucho tráfico, o se perdió cierta accesibilidad, o van a poner una oferta tremenda de departamentos al lado, ¿no? Eso yo creo que es algo bien importante, pero es justamente por eso es que yo creo que esa es la gran diferencia. Entonces, a ver, pero Francisco, tú al fin y al cabo, ¿no? Eres un investigador, eres un profesor en una universidad muy representativa en México, ¿no? Y quiero desviar justamente porque acabamos, todo esto, lo que nos une en todo este círculo es educación financiera, es educación. Tú como profesional y un líder en la educación financiera en México, ¿qué nos falta? ¿Qué podemos hacer? Más que nos falta, ¿qué podemos hacer para justamente hacerle entender? Yo siempre lo que digo es, el retiro es responsabilidad, no es del gobierno, no es de nadie, es tuyo. Es tan personal como un cepillo de dientes, ¿no? Tienes tú que sentarte y decidirlo, ¿no? ¿Qué ves que nos pueda ayudar, Francisco, desde tu posición? A ver, yo te diría que hay como una casa, Ujú. hay que pensar en los cimientos, en el primer piso, depende de qué tan grande quieras, grande y ambiciosa quieras hacer una casa, pero el cimiento número uno es la educación, es educación financiera, empecemos por la educación. Muchísimos retos en educación en México,
y de eso podemos hablar todo lo que quieras. Entonces, pero el primer elemento es hay que mejorar la educación. El segundo tema, pues son la educación financiera, son las finanzas. Ahí te diría que este es un problema grave. O sea, en Estados Unidos, si tú ves los trabajos mejores hechos en términos de educación financiera, menos del 55, ¿qué serán? 55%, o sea, 45% de los americanos no sabe realmente el interés compuesto. Esta idea que si tú ahorras y el ahorro lo inviertes, pues está lo que ganas de intereses y luego el interés sobre el interés. Y el poder de las del exponencial, ¿no? exponencial. Los famosos power laws que afectan todo lo que hacemos y que están ahora está afectando todo el tema de cambio tecnológico. Esto no lo entiende el 45% de los americanos. Yo, la única encuesta que encontré de México, porque no hay buenos ejercicios, dice que es el 55%. Yo creo que si le aplicas la misma metodología de los mejores estudios americanos, no me sorprendería que fuera el 90%. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, no tenemos educación, no tenemos educación financiera, y entonces el tema es cómo lo construyes. Ahora, ya si nos vamos a decir cómo lo construyes, pues bueno, hay que pensar en que primero necesitas cierto acceso. La mitad de los mexicanos no tenemos una cuenta corriente, una cuenta de cheques. Si lo haces por género, menos mujeres. Es un gran reto. Pero entonces, nuevamente, ¿cómo hacemos que la educación sea más relevante de finanzas o de cualquier cosa? Pues hay que hacerlo personal, hay que hacerlo relevante, hay que encontrar el propósito. ¿Para qué me sirve? Entonces, déjame contarte, tenemos un grupo de estudiantes muy inquietos en el ITAM que hacen un montón de cosas, pero por ponerte un ejemplo, algunos que van a las comunidades rurales, a Hidalgo, a trabajar a comunidades de mujeres empresarias y les enseñan cosas básicas de contabilidad y finanzas. El hacerlo relevante para una mujer, muchas veces sola, independiente, que tiene un negocio muy sencillo, donde les enseñan a costear. Así. Así de sencillo, a costear para ver si algo es negocio o no es negocio. Y luego el tema del ahorro y la inversión y el enseñarles que a lo mejor invertir en ciertos animales no es negocio porque se come más de lo que lo vendes en el tiempo. Totalmente, es perecedero. Pero en el momento en que ellos ven la relevancia, porque está su vida, viven al día, pues hace que cambien su comportamiento. Ahora, esto desde el punto de vista de fuera de contexto, enseñarlo como una clase de matemáticas financieras, pues la verdad es que no emociona a nadie. Entonces tenemos que encontrar primero el acceso. La gente tiene que tener una manera de interactuar con el sector financiero, pero luego encontrar formas de hacerlo personal, de hacerlo relevante para que la gente pueda aplicarlo a su vida y encontrar la trayectoria para poder usar el sector financiero a su ventaja. Ahora, déjame nada más aquí un punto importante para mí, es porque hemos visto en los últimos años un boom fintechs y de nuevas aplicaciones que como estudioso de las finanzas me preocupan. Porque las finanzas, como tú sabes, no son buenas ni malas por sí mismo. A mí un término que me gusta es el apalancamiento como una analogía de las finanzas o leverage en inglés. Te hace, lo bueno lo hace mejor y lo malo lo hace peor. Entonces, si tú tienes acceso a las finanzas para gastar y te lo gastas todo y te lo tomas, pues a lo mejor va a estar peor. Totalmente. Y si tú tienes acceso a las finanzas para invertir, para comprar un patrimonio, para encontrar un vehículo de inversión de bajo costo, como los que ustedes tienen, para estar mejor, pues vas a poder hacer mejor las cosas. Entonces, yo me gusta esta analogía con las guerras de las galaxias, ¿no? Es the bright side of the force and the dark side of the force. Las finanzas tienen este componente y por eso es que a mucha gente le dice, no, las finanzas, ay, qué horror, ¿no? Pero es justamente, en sí mismos no son tan buenas ni malas, es dependiendo del uso que les demos. Entonces, concentrarse en el uso y concentrar en el uso productivo de las cosas. Eso, Francisco, es increíble porque yo muchas veces lo que siempre platicamos, ¿no? Es que mucha gente piensa que, por ejemplo, que invertir es apostar. Y no es cierto. Nosotros, ¿no? Tanto en BlackRock como en trayectoria profesional, para mí invertir es como cualquier proceso de producción. Es un proceso de producción de rendimientos estables, minimizando riesgos, maximizando rendimientos, ¿no? Y justamente parte de eso, como cualquier proceso de producción, es disciplina y proceso,
no es estar adivinando, ¿no? Pero justamente una de las grandes que acabas de decir, me encanta eso, ¿no? Retos que yo me encuentro, que nos encontramos hablando con la gente, ¿no? Es la mala experiencia que han tenido en el momento de invertir, pero porque se levantan y dicen, yo creo que el dólar se va a subir, yo creo que el Bitcoin va a bajar, yo creo que esto, y nada peor que el yo creo, ¿no? Creo que eso es, ¿no? Es algo que tenemos que batallar, ¿no? Que tenemos que enfrentarnos, ¿no, Francisco? Totalmente, y te escucho y hay una parte que hace una resonancia muy bonita conmigo porque yo esta imagen de lo que tú estás hablando también la explico mucho en términos educativos. Entonces déjame me regreso a educación y nos regresamos a las finanzas. Una frase que me gusta mucho pensar es que la educación es un vehículo que permite a personas ordinarias lograr resultados extraordinarios. Personas ordinarias logrando resultados extraordinarios. A ver, si tienes estudiantes extraordinarios, y en México tenemos muchísimo talento, buenísimo, pero la realidad es que tú puedes llegar a ser una persona de clase mundial. Yo he tenido el privilegio de ser profesor en Harvard, en Columbia, en Chicago. 30 universidades. No, 30 no, pero en 6 sí. Era muchísimo, no, era impresionante. Y yo te diría que este mensaje de gente ordinaria logrando cosas extraordinarias, me encanta. ¿Y cuál es el secreto de esto? Es que tú como persona, tu recurso más valioso es tu tiempo. ¿Y cómo usas tu tiempo? Sí va a depender de dónde acabes en 5, 10, 15 años. Entonces me regreso un poco al tema de la educación en un mundo que tenemos que seguir educándonos toda la vida. ¿Qué hago un día para otro? Pues a lo mejor parecería que no tiene un efecto. Puedo buscar lo que tú dices como el camino corto. ¿Cómo le hago? El Vivales para que me vaya bien rápido. Esa solución de corto plazo puede funcionar, pero no es el camino más seguro para lograr un objetivo. En un mundo donde estamos compitiendo con las personas de India, de China, que están trabajando de una manera increíble, el camino más seguro es el orden y el trabajo diario. Y si tú tienes orden y trabajo diario, nuevamente piensa en la analogía del interés compuesto, pero ahora aplicada al talento, con el efecto exponencial. 20 años después, tú eres mejor que los demás. Y no tuviste que ser mejor. Simplemente tuviste la disciplina y el trabajo para lograrlo. Entonces me regreso a la parte de finanzas. Personas ordinarias que logran hacer cosas extraordinarias. Y ahí me regreso a mi clase cuando yo tenía 20 años y me enseñaron el interés compuesto. Y yo dije, espérate, es que el monto que tengo que ahorrar no es extraordinario. Yo tuve que trabajar toda la carrera para mis gastos. Y realmente dije, sí puedo. Sí puedo. Y ese es el tema. Y muchas veces hablamos de que México es un país que tiene una situación económica difícil, que lo tenemos, hay que decirlo. La mitad de los mexicanos viven una situación complicada en términos económicos, hay que reconocer el contexto. Sin embargo, también hay que ver que en Asia hay países mucho más pobres que tienen tasas de ahorro del 20%, más altas. A pesar de que son muy pobres, ¿no? Y en Asia está esta cultura de pensar mucho más en el futuro, de trabajar. Yo estuve en enero en China y una cosa que me impresionó es entrar a los centros comerciales y la parte de abajo del centro comercial como el nuestro. Las tiendas, las multinacionales, las mismas. Ajá. Pero en el segundo piso están los segundo piso de los centros comerciales están enseñando inglés, están enseñando programación, están enseñando arte y están trabajando. Y no solo ves la estructura del trabajo, también por la inversión en la parte de la pirámide poblacional, los abuelos cuidando a los nietos. Nosotros a lo mejor crecimos cuando éramos jóvenes pensando en el modelo americano, del americano que trabaja, el típico sueño americano del trabajador que outcompetes you, ¿sí? Honey, I'm home. Sí. Yo veo hoy Estados Unidos, vas a las comunidades de Estados Unidos, la gente ya no trabaja con una alta intensidad. No ves una cultura de aprendizaje, no ves una cultura de crecimiento. Nuevamente, con sus retos, porque son países emergentes, China, India, con una cultura de trabajo, con una cultura de una estructura familiar todavía fuerte, que es una gran bendición que todavía tenemos en México. Entonces, ¿cómo logramos traducir esto
a trabajo diario. Ujú. Nuevamente, la solución fácil muchas veces la queremos encontrar, pero sí tenemos, a tu punto, un camino que sí tiene certeza, que es la del trabajo, en términos de la educación, que te lleva a ser un experto de clase mundial. Y tiene su analogía en las finanzas. El que ahorra poquito, con disciplina y lo invierte bien, ¿no? Porque a nosotros a veces nos enseñan a ahorrar, pero el tema de las finanzas, de ser un buen inversionista, todavía nos falta mucho en términos de cultura. Pero si logramos las dos, la parte del ahorro, que nos falta, con la parte de la inversión, estar abiertos a aprender. Con esta cultura de crecimiento podemos lograr nuevamente personas ordinarias logrando resultados extraordinarios. Está padrísima esa analogía, Francisco, y justamente llega también a un punto en el cual yo me he encontrado que mucha gente piensa que la gente que hace inversiones y le va bien, ¿no? Es más inteligente que la gente que no. ¿A qué voy? Que muchas veces en las decisiones de inversión está el ego metido. No está necesariamente como la disciplina y el proceso, ¿no? O sea, sí, yo creo que esto va a pasar. O sea, como que entra un componente de ego bien fuerte, que es algo que de alguna manera tiene que aislar el inversionista, porque si no estás destinado a repetir los errores, ¿no? Coincido totalmente. Yo te diría ego y una fuerza de la naturaleza que es muy grande, que es el miedo a verte en el espejo. Te cuento una anécdota. A ver. Soy de Puebla, cuento anécdotas. 87 se cae la bolsa. Ajá. Yo era un chico inquieto en Teciutlán, vivía con mis abuelos. Mi abuelo, una figura, qué bárbaro, con una influencia, justo fue el año que murió. Cuando hablábamos de temas financieros, nos decía, déjense de tonterías y pónganse a trabajar. Pues claro. Y pues tú veías que el mundo está pasando, esto está allá afuera, y literal, era una persona muy trabajadora, pero que realmente no, yo creo que no entendía los temas financieros, ¿no? Y no le quita la admiración que tenía yo por él. Totalmente. Pero totalmente. déjense de tonterías, esto de la bolsa ¿no? Es irreal. Y póngase a trabajar. Pero cuando entiendes que justamente los mercados financieros son, o sea, tu manera de apoyar a las cosas que están transformando el mundo. Y nuevamente, me encanta leer de la historia, pero ¿qué está pasando ahorita en el mundo? Transformación de inteligencia artificial. ¿De dónde sale la gasolina para transformar la inteligencia artificial? De los mercados financieros. Pero si nos regresamos, a mí me tocó estar en Silicon Valley en el boom de Meta, de Google. ¿De dónde salía el dinero para eso? De los mercados financieros. Nos regresamos al boom de Microsoft y Apple con los PCs, ¿no? La transformación del sueño de cómo vamos a tener una computadora en nuestra casa. Pues de niños eso no existía, ¿no? Bueno, eso viene a los mercados financieros, pero te regresas y te vas a los procesos de manufactura, te regresas a la parte de la electrificación, todo el proceso de descubrir América. Pues hubo inversionistas atrás que apostaron a los entrepreneurs, a la gente que tenía ideas, que tenía ganas de cambiar el mundo, y ese es el rol social de los mercados financieros. Pero el no abrirse a aprender de cómo funcionan, de cuáles son las mejores prácticas, pues es un reto. Totalmente. En la medida que uno empieza y dice, a ver, no voy a inventar el hilo negro. ¿Qué hacen los mejores inversionistas? ¿Cuáles son las mejores prácticas? Y pues a mí me toca enseñar finanzas y yo les digo, a ver, pues vamos a ver el récord, ¿no? Si tú ves cómo invierten los profesionales, a ver, empecemos, no sé, Warren Buffett. Pues bueno, Warren Buffett que es la persona que mayor patrimonio ha hecho como inversionista, no entrepreneur, lo que te dice es, si tú no eres una persona experta que te vas a dedicar a tus posiciones concentradas, diversifica. Diversifica. ¿No? Totalmente. Y tú sabes esta apuesta que hizo con un administrador de activos grande, un hedge fund manager, 10 años. Tú escoges a los administradores, yo voy a escoger una estrategia de bajo costo, clave. Porque lo primero es el costo. Eso seguro te lo van a quitar, ¿no? Entonces tiene que ser un vehículo de inversión de bajo costo, diversificado, expuesto a todas estas cosas que están pasando en el mundo. En México tenemos grandes empresas de AI. No. Pues hay que invertir, porque en el resto del mundo sí hay.
¿Dónde está creciendo el mundo más rápido? Pues México está creciendo a tasas relativamente bajas. Entonces también tengo que invertir en lugares donde están invirtiendo. Donde el ciclo es diferente. Donde el ciclo es diferente. Y eso es la belleza de los sectores del sector financiero. Y ahora, afortunadamente, en México tenemos vehículos de bajo costo que te permiten invertir en lo que la teoría te dice. Es de las pocas cosas, porque nuevamente los dos somos economistas, hay veces que la teoría económica tiene una predicción y ves los resultados y como que no jala. Eso es lo que nos critican siempre. Bueno, pero esta es una de las pocas cosas donde tú ves lo que la teoría te dice, que hay que tener un fondo diversificado, dependiendo de tu horizonte. De tu horizonte, de tu adversidad al riesgo, tú escoges si pues, tiene más activos en riesgo o menos activos en riesgo. Pero la combinación de activos de poco riesgo con una cartera diversificada, de activos de todo el mundo, por estos argumentos que estamos hablando, de bajo costo, clave, porque eso te lo van a cobrar sí o sí, es como hay que invertir. Y eso le gana a casi todos los administradores activos, esta gente que está diciendo, yo ya sé cómo le voy a hacer. Espérate, y esta gente son profesionales. Entonces, un gran reto es tener esta educación para entender que hay una buena práctica, que si tú haces esta buena práctica, y nuevamente yo pues, he hecho lo que enseño, y afortunadamente me ha ido muy bien, pero olvídate del caso de una persona, ve el récord, ¿no? No inventes el hilo negro. ¿Cómo le hace la gente que le va sistemáticamente bien? ¿No? Y aquí es donde si partimos de este punto, y después podemos hacer mejor, pero no peor. Entonces yo una de las cosas que les da mucha risa a mis alumnos es que a veces hasta brinco en clase, ¿no? Pero el punto de brincar es el enseñarles que hay un costo de oportunidad. Entonces, así como en procesos de manufactura tenemos best of class, decimos tenemos que ser mejor que cierto nivel de proceso de manufactura, yo les digo que cuando tenemos que invertir, tenemos que brincar arriba ¿de qué? De este portafolio diversificado que invierte en activos en todos lados, ¿sí? Y si puedo hacerlo mejor, a lo mejor. Pero tengo que ver tanto el rendimiento esperado como el riesgo. Oh, buenísimo, Francisco. Oye, la verdad es que creo que se nos quedan varios temas en el tintero, Francisco. Yo creo que te vamos a volver a pedir una plática porque la verdad es que a mí se me quedan muchas cosas en el tintero, Francisco, pero déjame termino un poco diciéndote, Francisco, que la verdad admiro, ¿no? El trabajo que se hace en general en las universidades, tú en tu posición en el ITAM, la verdad, ¿cómo se llama? Creo que hacen una labor muy importante en la educación y nosotros, a mí que me toca el caso de manejar una empresa internacional, ¿no? El talento que tenemos en México es reconocido a nivel mundial, ¿no? Y estamos haciendo las cosas bien. Ahora hay que hacerlo más grande, ¿no? Y esto, a ver, es un privilegio trabajar en educación. Yo te diría que tenemos que hacer las cosas mejor. O sea, en términos educativos, México, digo, ¿dónde tomamos la foto? Yo no la toma la OECD, la toma cualquier dato objetivo. Tenemos retos importantes, oportunidades bárbaras. Pero creo que el tema de la educación es un tema que hay que entrarle con ojos renovados. La tecnología está cambiando el sector educativo. Yo te diría que junto al sector financiero pienso que el sector educativo es el que más va a cambiar en los próximos años. Estuve en una conferencia en Atlanta, me tocó estar de moderador en un panel sobre el impacto de la educación, organizado por una acreditadora americana. Y yo les digo que el sector educativo podría parecer como el sector de vender libros en los primeros años de Amazon. Okay. Que si no nos ponemos las pilas, ya sabemos cómo acaba. Hay modelos muy disruptivos, hay modelos que están cambiando, el consumidor está cambiando, vemos que el consumidor, por ejemplo, tiene acceso a TikTok con un costo marginal cercano a cero. A cero. Y creo que parte de lo que se puede hacer en la educación es sacar algunos elementos valiosísimos que aprendimos con el cambio tecnológico, que aprendimos con el cambio del comportamiento en la pandemia, para hacer modelos educativos mucho más deliberados, mucho más orientados al estudiante, que permitan que las personas nuevamente se puedan transformar. Ese es el objetivo de la educación, que sean buenos ciudadanos, pero también
contribuyan de manera personal, profesional, a que el bienestar de la sociedad sea mejor. Entonces, yo te diría que la educación es un sector donde hay muchísimos cambios y encantado de platicarlo. Buenísimo. Francisco, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.